Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Hermosa melodía y hermosas letras basado en la palabra de Dios. Bien, muy buenos días y feliz sábado para todos. Sean todos bienvenidos a esta casa de adoración, especialmente nuestros amigos que están en medio nuestro. Nos sentimos contentos de que nos estén acompañando en esta hora a adorar el único y verdadero Dios. Amén. Bien, vamos en este día a dar continuidad a una serie bíblica que estamos realizando titulada Día Sagrado. Y en esta ocasión tenemos ya nuestra sexta entrega. Hemos ya realizado 5 presentaciones. La hemos estado grabando, así que si alguien está interesado en ver de qué se trata, se me puede acercar y con mucho gusto podemos compartir. O si es que quiere el material en papel, también estamos más que dispuestos a ayudarle. Es una serie bien maravillosa que hemos estado tratando de ir desarrollándola. Como mencioné, ya vamos por 5 y hoy es la número 6, faltando ya una número 7 de la primera parte acerca del día sagrado. No voy a hacer ni un resumen ni repaso de eso para aprovechar y desarrollar el tema de hoy. El día de hoy vamos a utilizar, por supuesto, mucho de la palabra de Dios. Los que me conocen ya saben que uso mucha cita bíblica y la voy a presentar en pantallas. Lo hago así para que sea más fluido. El que guste, al final me dice, hermano, yo quiero la cita para leerla más al paso, pues con mucho gusto así se la damos. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios para desarrollar el tema. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino ¿de quién? ¿Sino de quién? Del Padre que me envió. O sea que podremos decir también, tal como lo está diciendo en esa oración, que el que guarda la palabra de Cristo está guardando la palabra ¿de quién? Del Padre. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué 2 cosas va a hacer el Espíritu Santo según esta cita? Va a enseñar y va a recordarle lo que Cristo ya les ha dicho. Tengan en cuenta esto. Esta es la promesa de Jesús del Espíritu Santo. Y vemos que el Espíritu Santo va a venir, dice ahí, para enseñarles y recordarles las enseñanzas de Jesús. Aún tengo muchas cosas que deciros. 3 años y medio no fue suficiente para andar con Jesús. Había mucho más que decir, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Si se dan cuenta, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en totalmente una sintonía armoniosa. Porque aquí nos dice que el Hijo, la palabra del Hijo es la misma que el Padre. Y que la que el Espíritu habla también la toma del Hijo. No hay ninguna contrariedad en ninguno de ellos. Es una misma palabra. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Qué maravillosa la palabra de Dios, como nos habla aquí de la armonía en esa sociedad o asociación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ninguno de ellos se va a contradecir a sí mismo. El Padre no va a decir una cosa y el Hijo otra y el Espíritu Santo otra. Todos están en una perfecta unidad, en pensamientos, en intenciones y propósitos. Vamos a ver entonces, según esta promesa, ¿qué dijo Cristo a través del Espíritu Santo a sus apóstoles?
dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quienes tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, reconciliado por medio de la muerte de ¿quién dice ahí? De Cristo. Él, ¿quién es Él? ¿Quién es Él? ¿Estamos despiertos o estamos atentos o estamos tímidos? ¿Qué es lo que pasa? ¿O no pueden ver la pantalla? Quiero que participemos, porque cuando venimos aquí a adorar al Señor, no venimos a estar muertos, venimos a estar vivos. ¿Bien? Él, ¿quién es? Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, ¿quién es Él? En Jesús fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Quién es Él, dijimos? Todo fue creado por medio de Jesús y para Jesús. Alabado sea su nombre. Qué clara es la palabra de Dios, ¿verdad? Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. En el principio era ¿quién? El Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es el Verbo? Jesús. Y fíjense que dice aquí que todas las cosas por el Verbo, que acabamos de decir que es Jesús, por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el mundo estaba, y el mundo por Él, ¿quién es Él? Por Jesús, el Verbo, fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Estas citas que acabamos de leer, ¿qué nos hablan acerca de Jesús? ¿Qué es el qué? El Creador. Dígalo sin miedo, porque lo leímos en la palabra de Dios y estuvo muy claro. Esto ni siquiera fue interpretar una cita. Estas citas son clarísimas. Por medio de Cristo Jesús fueron creadas todas las cosas, y sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. Y la última que leímos, por quien así mismo hizo el universo. No solamente se queda el planeta Tierra, el universo, todas las cosas, visibles e invisibles, en los cielos y en la tierra. O sea que Cristo es creador. Amén. Tengan eso pendiente para el tema de hoy, que como parte de la serie bíblica que le mencioné, Día Sagrado, el tema de hoy podríamos subtitularlo Jesucristo y el Día Sagrado. Y ya vemos que Cristo es el creador. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Pero no era por Dios. Aquí dice que por Dios y aquí dice que por el Espíritu Santo. Son uno. El Espíritu Santo le va a decir una cosa y el Padre le va a decir no, no es así. Mis hermanos, en las personas de la divinidad no es como una familia que el hijo va y le dice, papi, ¿puedo comer helado? No. Mami, ¿puedo comer helado? Sí. No es así. Hay una unidad. Lo que diga el Hijo es lo mismo que dice el Padre y lo mismo que dice el Espíritu Santo. Amén.
Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Cristo no se queda atrás con las revelaciones. Ya vimos que toda escritura es inspirada por Dios y que los hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero aquí también nos dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagando acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba quién. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Quiénes son ellos? Los profetas. El Espíritu de Cristo habla a través de los profetas. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor ha enviado su ángel. Si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 1 y versículo 1 de Apocalipsis, dice que Jesucristo fue el que envió el ángel. Y en el capítulo 22 vuelve y dice, pero aquí yo lo que quiero que notemos es lo siguiente, que aquí dice: y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. En otras palabras, mis hermanos, Cristo habla a través de los profetas. Amén. Lo leímos. Ahí no hay duda. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y como decíamos, no es que hay una contrariedad de que el Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son una unidad. Es lo mismo. No hay ninguna diferencia. Vamos a ver entonces el testimonio de Jesucristo a través de los profetas acerca del día sagrado. Voy a repetir. Vamos a ver la declaración, el testimonio de Jesucristo a través de los profetas. ¿Qué habló Cristo por medio de los profetas acerca del día sagrado? Que por cierto, cuando un profeta habla, es lo mismo que Dios está hablando. La diferencia es el medio, pero es lo mismo. Si Cristo lo habló en persona cuando estuvo encarnado, es lo mismo que diría a través de un profeta. Es lo mismo, porque el profeta habla siendo inspirado por Dios. Lo que el profeta habla o escribe no son sus propias palabras, es lo que el Espíritu de Cristo que mora en ellos le hace que hablen. El testimonio de Jesucristo. Amén. Así que vamos a ver qué dijo Jesús acerca del día sagrado, primero a través de los profetas. Dice Génesis 2:3: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. Fíjense que aquí nos dice a través de uno de los profetas mayores, que es Moisés, en su primer libro que conocemos como Génesis. Aquí Cristo nos dice a través del profeta que él bendijo al día séptimo y lo declaró un día sagrado, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Simplemente por si acaso tienen mala memoria, aquí acabamos de decir que todas las cosas fueron hechas por medio de Cristo. ¿Verdad que sí? Y en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. O sea que cuando aquí dice que Dios había hecho la creación, ¿de quién estamos hablando? De Cristo. Por eso yo le dije que es el testimonio de Jesucristo. Y vimos en la primera cita que Cristo es el creador. ¿Hay duda en eso? No hay duda. La palabra de Dios es muy clara. Cristo es el creador. O sea que el que está ahí, el que está reposando, es Cristo. Él está reposando de la obra que había hecho en la creación. Vamos a ver qué sigue diciendo el testimonio de Jesucristo.
Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. 6 días los recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger y no lo hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Creo que el testimonio de Cristo está muy claro. Y vemos aquí que el sábado, el séptimo día, que se le conoce como el sábado, el día sagrado, estuvo antes del pecado, pero también después del pecado. Porque cuando lo vimos aquí, ahí no hay pecado, mis hermanos. Dios acaba de crear este mundo. Y acabando de crear este mundo, instituye un día, lo bendice y lo declara un día sagrado. No había pecado. Si no hubiese entrado pecado al mundo, yo ni siquiera estuviera hablando de este tema hoy. Porque todo el universo estuviera de acuerdo. No hubiera las divisiones que hay. Y aún, como vimos, después de haber entrado el pecado, Dios sigue considerando el séptimo día un día sagrado. El sábado nunca ha dejado de ser un día sagrado, mis hermanos. Nunca. Ni siquiera la entrada del pecado ha hecho de que el sábado deje de ser el día del Señor. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será sábado para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu animal, ni el forastero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué razón? Porque en 6 días Jehová hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por eso Jehová, no la iglesia adventista del séptimo día, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Y mis hermanos y amigos que nos visitan, estamos leyendo ya no el testimonio de Cristo a través de un profeta. Porque aquí lo que está Moisés es narrando lo que Dios le dijo a todos. O sea, es un testimonio, una declaración directa del mismo Dios. Todos los años, sobre todo en la cultura hispana, en eso de marzo y abril, siempre colocan una película, Los 10 Mandamientos. Yo recuerdo que antes duraba como 4 horas esa película. ¡Wow! Y año tras año escuchamos de los 10 mandamientos. Y a veces quizá por tanta familiaridad como que no le hacemos mucho caso. Pero si usted se pone a analizar, le podría dar hasta temblor. Porque el que está hablando ahí no es Moisés, es Dios. Es como que Dios diga: reúnanse el sábado allá en la iglesia de La Broa, que yo voy a hablar. Terrible. Y cuando están todos ahí presentados, reunidos, empieza a hablar. Y una de las cosas que salió de la boca de Dios fue: acuérdate del sábado para santificarlo. Eso no fue que Dios le dijo: Moisés, ve y diles que guarden el sábado. No. Lo que Dios le dijo fue: reúne lo que yo voy a hablar. Reúnelo, porque esta vez soy yo que voy a hablar. ¿Y habló o no habló? ¿O fue la conciencia? A ver, ¿Dios habló audiblemente o es de que la conciencia que le hablaba? Él habló audiblemente, mis hermanos. Tal fue esa manifestación que el pueblo tuvo miedo y le dijeron: ay, Moisés, no aguantamos esta impresión. Mejor habla tú, que ya estás acostumbrado, y tú nos dices lo que él te dice, porque si no, no vamos a aguantar. O sea que nada más el pueblo solamente le dejó hablar a Dios los 10 mandamientos. Eso fue lo único que el pueblo de Israel pudo escuchar directamente de Dios. Y no solamente eso, mis hermanos y amigos, sino que el mismo Dios, ¿qué hizo luego? Lo escribió.
No le dijo, Moisés, escribe. No. Yo escribo y tú lo llevas como testimonio. Los 10 mandamientos. Y el cuarto mandamiento, ya lo acabamos de leer. Acuérdate del sábado para santificarlo. Esta semana yo estuve viendo un video en YouTube de un predicador evangélico. Se titula Jesús y el sábado. Y les confieso que tuve un poquito de miedo en verlo, porque a veces saltan con unos argumentos y hasta la conciencia me dijo, mira, no discuta con el diablo. Pero yo dije, no, en el nombre de Jesús que yo voy a escuchar este video para ver cómo defendemos nuestra fe. Y él dice, ese predicador no encontró ni qué decir, que el sábado fue un día de descanso solamente, como un descanso civil, que no era un día de adoración. Yo dije, bueno, ya yo veo, y es un doctor en teología. Dice, no, el Dios le dio el sábado como un reposo civil, no es un día de adoración. Pero en Levítico 23, usted lee y dice lo que yo le mencioné de memoria. 6 días trabajarás, pero el séptimo es de reposo, santa convocación. ¿Saben lo que es una santa convocación, verdad? Una santa reunión como hacemos aquí. Y aquí el mandamiento lo dice, acuérdate del sábado para santificarlo. No dice acuérdate del sábado para que descanse. Aunque sí descansamos y reposamos de nuestras obras, pero es un día de adoración a Dios. De hecho, el mismo hecho de usted observar el sábado es adorar a Dios. Cuando usted busca la palabra adorar, que a veces es confundido por los cantantes o por la iglesia que llaman a los cantantes adoradores, como que los otros no son adoradores, lo único que cantan, los adoradores son los que cantan. Y no estoy en contra de los cantantes, quiero decirles que el canto es parte de la adoración, pero no es lo único. El canto obviamente es parte de la adoración y forma parte del tercer mandamiento de Dios, que dice, no tomes el nombre de Dios en vano. Y Dios nos manda a hacer algo bueno con el nombre de Él, alabando a través de los cánticos. Pero también el sábado es parte, porque la palabra adorar lo que quiere decir es reconocer, homenajearle. Y la adoración a Dios consiste en obedecerle. Todo el que obedece a Dios está adorando a Dios. Y el que no lo obedece, no lo está adorando. Porque adorar es reconocer la autoridad de alguien. Si tú reconoces que Dios tiene autoridad sobre todo el universo, pues tú tienes que obedecerlo. Si no lo obedeces, entonces tú eres un hipócrita. Y excúsenme la palabra. Yo no puedo decir, sí, yo amo a Dios, yo adoro a Dios, pero no guardo el sábado. Pero si Dios te está diciendo que te acuerdes del sábado para santificarlo, esa parte se ve totalmente contrariedad. Pero es obra del diablo, señores. El diablo ha traído mucha confusión dentro del mundo cristiano y dentro del judaísmo, que hizo los dos extremos con el día de sagrado. Por un lado, llevó al pueblo de Israel a ser muy liviano con respecto al sábado. Trabajaban, hacían esto, hacían lo otro, profanaban el sábado. Y luego vemos en el tiempo de Cristo que se van al otro extremo, a cargar el sábado con muchísimas reglas que no existen en la palabra de Dios. Sigamos viendo lo que nos dice el testimonio de Jesús, ahora a través del profeta Isaías. El hijo del extranjero que se ha adherido a Jehová no hable diciendo, sin duda Jehová me separará de su pueblo. A los hijos de los extranjeros que se han adherido a Jehová para servirle y que aman el nombre de Jehová para ser sus siervos. Por cierto, ¿saben cuáles son los extranjeros, verdad? Si estamos en la nación de Israel, ¿cuáles son los extranjeros? No lo oigo. Nosotros. ¿O aquí hay alguno que sea israelita? O por lo menos de la tribu de Judá. Ninguno. Entonces somos extranjeros. Entonces este pasaje nos está hablando a nosotros. A todos los que guardan el sábado no profanándolo y que abrazan mi pacto, a estos, ¿a quiénes?
a los que guardan el sábado, ¿qué va a pasar? Yo los traeré. Mis hermanos, si usted lee la cita con cuidado, usted se va a maravillar, porque aquí dice yo los traeré, no dice yo los llevaré. Yo los traeré al monte de mi santidad y les llenaré de alegría en mi casa de oración. ¿A quiénes es esa promesa? A los que guardan el domingo. No, la palabra de Dios dice a los que guardan el sábado. Y este es el testimonio de Jesús a través del profeta Isaías. A mí me maravilla mucho lo que le mencioné, que él dice yo lo traeré. O sea, Dios me llevará hacia Él, hacia su presencia, a todos aquellos que guardan el sábado. Si apartas tu pie por respeto al sábado para no hacer tu capricho en mi día santo, si al sábado llamas delicia, consagrado a Jehová y glorioso, y si lo honras, no haciendo según tus propios caminos, ni buscando tu propia conveniencia, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer de la heredad de tu padre Jacob. Porque la iglesia adventista del séptimo día lo ha dicho. Porque el pastor Esteban Bor lo dijo. Porque el pastor Tulio Terrero lo acaba de decir. ¿Quién lo dice? Jehová. Hermanos y amigos, sobre todo nuestros amigos que nos visitan, estamos leyendo directamente de la palabra de Dios. No estamos predicando aquí a la iglesia adventista. Lo que hay que predicar es la palabra de Dios y a Cristo. Y Cristo nos está hablando a través de los profetas. Dice Isaías también, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, así también permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y sucederá que de luna nueva en luna nueva y de sábado en sábado, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, dice el Señor. Oh no, pero que el sábado solamente es para los judíos. Y como aquí no hay ningún judío, esa promesa no son para ustedes. Para el extranjero, para todos, mis hermanos. Dios no hace acepción de persona. Y como vimos, cuando Dios instituyó el sábado, no existía ni un judío, solamente Adán y Eva. Ni existía religión. Solamente era Dios. A través de Jeremías, y escuchen esta cita, que también nos puede hacer temblar a nosotros para considerar la seriedad del sábado. Porque a veces yo sé que quizás dicen, pero ¿y qué tanto costo por un día? No son iguales todos los días. Lo importante es tú saques tiempo para Dios. ¿Y qué tanta algarabía por un día? Y esos pleitos del domingo, el sábado, ningún día. Mis hermanos, es que es la palabra de Dios. Y si yo soy cristiano, ¿a quién yo voy a escuchar? A Dios. Pero si no me obedece para santificar el día del sábado y para no llevar cargas ni entrar por las puertas de Jerusalén en día del sábado, prenderé fuego a sus puertas, el cual devorará los palacios de Jerusalén y no se apagará. Terrible. Terrible. Antes de eso, él dice lo contrario, que si guardan el sábado, si lo guardan, todo irá bien. Pero si no, le irá muy mal. Lamentablemente, esta profecía se cumplió en este sentido. Babilonia invadió a Jerusalén y destruyeron el templo de Dios que Salomón había construido, los palacios, y desapareció toda la nación y fueron llevados cautivos a Babilonia por 70 años. Y una de las razones fue por esto, porque Jeremías le había dicho: si ustedes profanan el sábado, aquí habrá fuego. Y le voy a mostrar una cita para que vean que esa fue una de las principales razones por la cual lamentablemente el templo de Jerusalén fue destruido y lamentablemente el arca de Dios, donde están los 10 mandamientos, hasta el día de hoy no aparecen. Nehemías nos dice, ya esto es Nehemías después de que pasan los 70 años,
que regresan, dice aquí, también reprendía a los principales de Judá, diciéndoles, ¿por qué hacéis vosotros esta cosa mala, profanando así el sábado? ¿No hicieron esto vuestros padres y nuestro Dios trajo sobre nosotros y sobre esta ciudad toda esta desgracia? Vosotros estáis añadiendo ira sobre Israel. ¿A qué? Al profanar el sábado. Hoy tan grave es el asunto. Así de grave es el asunto. Y usted dirá, hermano, pero en el día de hoy no hay ningún profeta que amenazca, si lo quieren coger como una amenaza. ¿La paga del pecado qué es? Ya no voy a decir más nada. Vamos a ver ahora el testimonio directo de Cristo. Ya vimos el testimonio de Jesucristo a través de los profetas. Vamos a ver ahora el testimonio ya Cristo entre nosotros. ¿Qué dijo Cristo acerca del día sagrado? Que ya sabemos que es el séptimo día de la semana que conocemos como sábado. También Jesús les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. En otras versiones dice que el sábado fue hecho para el hombre. Que es lo mismo, es lo que quiere decir. El sábado, mis hermanos, amigos, es un don de Dios. Porque Cristo lo dice bien claro, y eso está en español, y aquí todos hablamos español y leemos. El sábado fue hecho para el hombre. O sea que Dios tuvo la intención de hacer el sábado para el hombre. ¿Cuándo hicieron el sábado para el hombre? Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra de creación, toda la obra que había hecho en la creación. ¿Cuándo fue hecho el sábado? En la creación. La palabra aquí que es traducida como hombre, en el original griego dice antropo o antropo, que significa ser humano. Les menciono esto porque a veces escuchamos, oh no, que eso del sábado es para los judíos. No, Jesús está diciendo aquí que es para la humanidad, y que si el hijo del extranjero, si el extranjero que no es judío quiere guardar el sábado, a él es la promesa. Y Adán y Eva no eran judíos. Y además, judío es el que es de la tribu de Judá. Entonces, ¿y los demás tribus? Para ellos no era el sábado. Por el Hijo, por quien asimismo hizo el universo. O sea que, ¿quién hizo el sábado? ¿Quién hizo el sábado, mis hermanos? Cristo. Él lo acaba de decir. El sábado fue hecho para el hombre, se hizo en la creación, y mismo que por el Hijo se hizo el universo y todo lo que es hecho, incluyendo el sábado. O sea que Cristo es el que hizo el sábado, lo hizo para el hombre, lo hizo en la creación y lo hizo para consagrarlo a Jehová tu Dios. Amén. El Hijo del Hombre es Señor del domingo, del sábado. Pero ya acabamos de decirlo, que Él fue el que hizo el sábado. Obviamente que tiene que ser el Señor del sábado. Y como Señor del sábado tiene autoridad sobre el sábado. Por eso hay algunas versiones que en vez de decir Señor, dice el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el sábado, porque es el Señor del sábado, es el creador del sábado, y es para alabarle a Él como creador. Si el sábado realmente, como dicen algunos hermanos de otras denominaciones, lo anuló, entonces ya Cristo no es Señor del sábado. Porque si no existe el sábado, no puede decir yo soy Señor del sábado. O usted puede decir, yo por ejemplo, yo lo que me conoce, yo puedo decir, yo tengo autoridad sobre mi nieto. Yo no tengo nieto. Entonces si el sábado dejó de decir, Cristo no puede decir que Él es Señor del sábado, pero Él dijo que es Señor del sábado. Quiero leer con ustedes esta cita que me pareció muy interesante. Y presten atención porque le voy a hacer una pregunta al final de la cita. El subtítulo, el día del sábado. El tercer mandamiento del Decálogo proclama la santidad del sábado. El día séptimo será día de descanso completo consagrado al Señor. La Escritura hace a este propósito memoria de la creación,
Pues en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra y el mar y todo cuanto contiene, y el 7º día descansó. Por eso bendijo el Señor el día del sábado y lo hizo sagrado. Fíjense aquí que en el comentario de esta cita dice que el propósito del sábado es memoria de la creación. Nos recuerda la creación. Recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día 7º es día de descanso para el Señor tu Dios. No harás ningún trabajo. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. De suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado, ya como lo leímos anteriormente. Y aquí viene el comentario, dice: la Escritura ve también en el día del Señor un memorial de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Primero, un memorial de la creación, pero también un memorial de la liberación. Acuérdate de que fuiste esclavo en el país de Egipto y de que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y tenso brazo. Por eso el Señor tu Dios te ha mandado guardar el día del sábado. Dios confió, aquí el comentario, a Israel el sábado para que lo guardara como signo de la alianza inquebrantable. El sábado es para el Señor santamente reservado a la alabanza de Dios, de su obra de creación y de sus acciones salvíficas en favor de Israel. La acción de Dios es el modelo de la acción humana. ¿Cómo fue? La acción de Dios es el modelo de la acción humana. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es el modelo y nosotros le imitamos. Si Dios tomó respiro el día 7º, también el hombre debe descansar y hacer que los demás, sobre todo los pobres, recobren aliento. El sábado interrumpe los trabajos cotidianos y concede un respiro. Es un día de protesta contra las servidumbres del trabajo y el culto al dinero, que muchas veces el hombre se afana y dice: no, yo trabajo los 7 días a la semana. Pagan el doble, dice la hermana. El Evangelio relata numerosos incidentes en que Jesús fue acusado de quebrantar la ley del sábado. Pero Jesús nunca falta a la santidad de este día, sino que con autoridad da la interpretación auténtica de esta ley. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Con compasión, Cristo proclama que es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla. El sábado es el día del Señor de las misericordias y del honor de Dios. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. ¿Prestaron atención? Una pregunta. ¿De dónde yo saqué esta cita? ¿Cuántos piensan que está en el Espíritu de Profecía? Hermana, otra hermana, otra hermana. Hay 2 o 3 que piensan que es escrito por Elena de White porque habla muy bonito. Eso fue sacado del Catecismo de la Iglesia Católica. En la tercera parte del Catecismo, que se llama La vida en Cristo, en la segunda sección, que se llama Los 10 Mandamientos, en el capítulo 1, que lleva como título Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, el artículo 13 se llama El tercer mandamiento. Yo lo leí y nadie se dio cuenta aparentemente, cuando yo empecé a leer, que dice el tercer mandamiento del Decálogo. Antonio se dio cuenta. Sí, Antonio quizá dijo: oh, se confundió. No, yo sé que lo decía ahí. Ok. Esto está sacado ahí. Usted puede bajar la aplicación. Yo le bajé la aplicación en el celular y usted busca esa información. Ahí en azulito yo puse el link, porque usted también puede ir a la página del Vaticano, vatican.va, y ahí usted lo busca. Como decía el hermano Corona, cuando uno fue católico era un mal católico, porque yo no me acuerdo leer esto cuando yo era católico. Yo ahora, siendo dentista, sé más del catolicismo que cuando yo era católico. Bien. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Estamos en el testimonio de Cristo personalmente, ya no a través del profeta, aunque dijimos que es lo mismo. Cuando Isaías habló, fue porque Cristo le dijo: habla eso.
Es lo mismo, lo único que está en persona. Pues si alguien quiere darle más valor, pero es lo mismo. Pero fíjense aquí que Cristo mismo dice que oremos para que la huida no sea en invierno ni en sábado. Hay personas que dicen no, porque con la muerte de Cristo ya el sábado quedó a un lado. Ahora es el domingo en honor de la resurrección. Pero es contradictorio porque aquí Cristo está hablando del sábado. Y Él está hablando desde un punto de vista escatológico, profético, cuando Él ya no estaría. Porque eso es en el sermón profético de nuestro Señor Jesucristo que está en Mateo 24. Cuando le preguntan a sus discípulos, ¿cuál es una señal del fin del mundo? Y parte de lo que Él menciona es esto. Oren. Y Él está hablando a los discípulos, que más que ser judíos, ¿eran qué? Cristianos. Eran cristianos. O sea, este mensaje no es para el judío. Este mensaje es para el cristiano. De hecho, la historia registra que en el año 70, cuando se dio la destrucción de Jerusalén, solamente los cristianos que escucharon las advertencias de Jesús fueron los que pudieron salvarse. Los demás murieron. Los judíos y quizás algún apóstata por ahí que no hizo caso. Pero la idea es, mis hermanos, si Cristo está colocando el sábado en el futuro y lo está colocando en el pueblo de Él, quiere decir que el sábado no iba a terminarse. Y lo vimos en Isaías. Así como yo hago nuevo la tierra y el cielo y que permanecerán para siempre, así será también que de sábado en sábado todo mortal vendrá a postrarse delante de mí. Vemos aquí ya no el testimonio de Jesús. No hay más palabras así tan directas que Cristo haya hablado. Hay cosas así que mencionó. Pero aquí vemos un relato donde dice que Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga como era su costumbre y se puso de pie para leer las Escrituras. O sea que Cristo, si estuviera aquí personalmente, entraría a esta iglesia, porque esa era su costumbre. Sábado tras sábado Él asistía a las iglesias, a la sinagoga. Y cuando dice costumbre, mis hermanos, no está diciendo tradición. Porque a veces se confunde, no, pero si eso es costumbre, es una costumbre cultural. No. El sábado no es una tradición. El sábado es un mandamiento del Señor. Llegaron a Cafarnaúm y en el sábado Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Qué extraño que en la enseñanza de Jesús no dijo, vendrá el día en cuando el Hijo del Hombre sea tomado al cielo en que guardaréis el domingo. Qué raro que no hay nada registrado así. No es raro, mis hermanos, porque no es una realidad. El sábado sigue siendo el día del Señor. Por esto los judíos tenían aún más deseos de matarlo, porque no solamente no observaba el mandato sobre el sábado, sino que además se hacía igual a Dios al decir que Dios era su propio Padre. Y de aquí para allá yo quiero que entendamos algo. La declaración o el testimonio de Jesús a través de los profetas y él en su persona ya terminó. Ya lo leímos. Ya de aquí para allá lo que yo presento no es la declaración de Jesús. Ni siquiera es la declaración de hombres inspirados por Dios. A ver, ¿la Biblia es la palabra de Dios, sí o no? Pero ¿desde qué punto de vista la Biblia es la palabra de Dios? La Biblia es la palabra de Dios porque Él inspira a escribirla. Pero no necesariamente lo que está escrito fue porque salió de la boca de Dios. Y algunos se quedarán chivos. Por ejemplo, cuando Cornelio habló, ¿eso era palabra de Dios o la palabra de Cornelio? Cornelio, el soldado. Eso fue la palabra de él. ¿Sí o no? ¿Me están captando la idea? O sea, Cornelio en ese momento no fue inspirado por el Espíritu Santo y decir, oh Señor, mi siervo está enfermo y muere. No, el que está inspirado es el evangelista que Dios le reveló y le dijo, escribe esto que aconteció con Cornelio. Pero lo que dijo Cornelio no lo dijo siendo inspirado por Dios, pero está escrito. Pero el hecho de que esté escrito no quiere decir que fue Dios que lo dijo. Esa es la idea que quiero decirle. Porque aquí ustedes se dan cuenta
que Juan está relatando el pensamiento de los fariseos. Fíjense que dice, los judíos tenían aún más deseos de matarlo porque no solamente no observaba el mandato sobre el sábado. Lo que quiero decirle, mis hermanos, es que cuando aquí dice que Cristo no observaba el sábado, esa declaración no está saliendo de la boca de Dios. No es Dios el que está diciendo, mi hijo no observa el sábado. ¿Quiénes eran los que lo decían? Los judíos, muy inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? La Biblia, mis hermanos, hay que leerla con un poquito más de amplitud mental y de criterio, porque yo puedo hacer que la Biblia diga eso. Por ejemplo, aquí, que fue nuestra cita bíblica, dice que Cristo no guardaba el sábado. A mí, de manera personal, ¿dónde está Judy? La vi por ahí. Cuando yo trabajaba allá, Judy, me voy a reservar el nombre, pero yo tenía un compañero que me sacó esta cita para decirme, mira Pedro, ni siquiera Jesús guardaba el sábado. Mira la cita donde dice, no guarda el sábado. Me quedé, interesante. Y en mi casa yo leí el contexto y estoy compartiendo con ustedes esta enseñanza. Entonces algunos de los fariseos fue lo que dijeron eso. Ahí no dice, y el Espíritu Santo descendió sobre el apóstol Juan y dijo, Jesús no guarda el sábado. Eso no es lo que dice. El Espíritu Santo sí inspiró a Juan para que escribiera ese acontecimiento y eso que salió de la boca de los fariseos, que servirá para su condena. Como dicen la policía, toda palabra que diga puede ser usada en su contra. Ahí está registrado y será usado en su contra en el día del juicio. Directamente, así como lo estoy diciendo. Así que vamos a ver esta cita. Primero, fíjense que aquí dice que eran algunos, ni siquiera eran todos que estamos de acuerdo. Algunos de los fariseos decían eso. Y al final, si ustedes leen el contexto, no lo vamos a leer, ustedes pueden leerlo en su casa, el capítulo 9, pero lo voy a contar así brevemente. Lo que pasó ese día era que era un sábado y había un muchacho o una persona que había nacido ciego y Jesús lo sanó, escupió, hizo un lodo, se lo untó y le dijo, vete al estanque y lávate. Y él lo hizo. Pues eso fue un escándalo ese día. Todo el mundo, pero ese no era que era ciego. No es ese. Sí es ese. Y luego, ven acá, ¿y cómo te sanaste? Un muchacho, un hombre ahí que escupió hizo lodo y me lo untó. ¿Qué? Espérate. Allá fueron al consejo, a la junta. Tú no sabes que este muchacho dice que hay alguien que hizo lodo y lo untó. ¿Quién? Mande a llamarlo. Llaman a ese hombre. Dime, ¿cómo fue? No están alegres de que se sanó. No están en duda de que haya sido sanado. Lo que le interesa es saber cómo fue sanado. Dime, ¿cómo fue? Bueno, que me untó lodo y... ¿Tú estás seguro que tú eras ciego? Busquen a sus padres, vamos a interrogar esto, vamos a hacer un juicio investigador. Llaman a sus padres y dicen, bueno, los padres por miedo se limpian las manos y dicen, bueno, él está grande, pregúntele a él. No me metan en este tollo. Y luego vuelven y llaman a la persona y dicen, pero ven acá, ya yo se lo he dicho. ¿Y qué? ¿Ustedes quieren saber quién es para seguirlo? No. Y luego, al final de ese juicio investigador, ese consejo de fariseos concluye y dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, dale gracia a Dios, dale gloria a Dios, porque nosotros sabemos que ese hombre, Cristo, es pecador. A esa fue la conclusión que llegó el consejo. Ya investigamos todo, llamamos a tu papá, ya tú hablaste y ya investigamos esto. Ese hombre es un pecador. Terrible. Repito, eso está registrado y todo lo que diga será usado en su contra. Eso va a ser usado en contra de ellos. ¿Y cuál era el pecado que Cristo había cometido para llamarle ese hombre es un pecador? Hablar la verdad. Que no guardaba el sábado. No procede de Dios porque no guarda el sábado. Y ven acá, espera, una pregunta. ¿Profanar el sábado es pecado? Uno dijo que no.
Otros dicen que sí. Otros se quedan callados. Profanar el sábado, no guardar el sábado, es pecado. Sí, es pecado. La palabra de Dios dice, el pecado es infracción de la ley. Y el cuarto mandamiento de la ley de Dios dice, acuérdate del sábado. Y aquí vimos en Nehemías, esta cosa mala. ¿Por qué hacéis vosotros esta cosa mala, profanando así el sábado? Profanar el sábado es una cosa mala. Sí, mis hermanos, profanar el sábado es pecado. Y ese fue el supuesto pecado que Cristo cometió. Pero fíjense que en ese texto también podríamos sacar otra cosa, que Cristo tampoco procede de Dios. Terrible. Ni guarda el sábado, ni procede de Dios, y es un hombre pecador. Eso, mis hermanos, es lo que se llama sacar el texto fuera del contexto. Y da pena, da mucha pena, cuando hay personas que utilizan ese texto para decir, no, yo no guardo el sábado porque ni Jesús guardaba el sábado. Oh, pero ahí mismo también la misma oración, antes de llegar al punto final, dice que no procedía de Dios. Entonces también no procedía de Dios. Yo no puedo sacar la última parte de la oración, ni siquiera del párrafo, de la oración, para dejar esto a un lado. Y por cierto, si usted asevera de que Cristo no guardó el sábado porque está escrito aquí, ¿usted está de parte de quién? Porque lo que le dijeron fue los fariseos. Entonces usted está del lado de los fariseos. Oh, sí, Cristo no guardó el sábado y yo tampoco lo guardo. Lo único es que si los fariseos estuvieran aquí y dijeran, no, pues tú no estás ni con él ni conmigo porque yo guardo el sábado. Como mencionábamos, ni siquiera estábamos de acuerdo. ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión. ¿Qué es lo que es disensión? Estaban divididos. Uno decía, no, espérate, no puede ser así. El otro, sí, ese no guardó el sábado. Ese hombre es un pecador, ese hombre no procede de Dios. Pero espérate, mi hijo, espérate. ¿Y cómo está haciendo las señales? Fíjense otras declaraciones que hacen los fariseos de Jesús. Dice que Jesús echaba fuera a los demonios en nombre de Belcebú. ¿Está escrito eso en la Biblia? Sí. Porque eso es palabra de Dios y ya yo voy a creer que Jesús hacía eso. Mis hermanos, no, lean. Aquí dice que los fariseos decían eso. Eso yo podría utilizarlo con el pretexto de ir a consultar. ¿Dónde está la broa? Allí, en una esquina que hay por allí en San José. No, porque Jesús echaba fuera a los demonios en nombre de Belcebú. Pues yo puedo ir a un curandero. ¿Por qué yo no puedo ir a un curandero a consultarle si aquí dice que Jesús echaba fuera a los demonios en nombre de Belcebú? ¿Se dan cuenta? Hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, y más cuando se trata de nuestro Señor Jesucristo. También le decían que era un blasfemo y mentiroso. Fíjate esta cita. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Yo y el Padre uno somos. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Fíjense aquí también que en la Biblia tiene registrado palabras que salieron de la boca del diablo. También para ser usado en su contra. Fíjense aquí, entonces, ¿quién? El diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Pero fíjense que aquí no dice que fue el diablo que lo dijo. Ahora el Espíritu Santo inspiró a Lucas para que le escribiera eso. Porque ¿de qué manera iban a saber que eso aconteció? De dos maneras, que el Espíritu Santo se lo haya revelado o quizás se lo recordó porque Cristo un día se lo contó. No procedía a Dios, como vimos, entonces vamos a tomar esas declaraciones como tal. Y que era un pecador. De hecho, cuando dice que es un pecador, la palabra de Dios dice que el que practica el pecado es el del diablo, peor todavía. O sea que cuando le dicen que no procede de Dios, ¿de quién procede? Del enemigo, porque no hay un intermedio. Bueno, por eso fue que le dijeron que él expulsaba a los demonios en nombre de Belcebú.
Era terrible, mis hermanos, esa enemistad que había entre los líderes religiosos de ese tiempo. Entonces, para ir casi terminando, ¿por qué en sí mismo esos fariseos dicen que Jesús no guardaba el sábado? Vamos a ver en la Biblia algunos criterios, no de Dios, no inspirado por Dios, porque usted no lo va a encontrar en ninguna parte de la Biblia. Ninguna parte de la Biblia usted lo va a encontrar. Aquí hay un criterio de los fariseos, que no se debe sanar a una persona en sábado, ni buscar la salud tampoco en sábado. Fíjense aquí, pero el principal de la sinagoga, o sea, el anciano de la iglesia, enojado de que Jesús hubiese sanado en sábado, dijo a la gente: óigame, hay 6 días en que se debe trabajar, en estos vengan a ser sanados, pero hoy es sábado. Tú te estás pariendo, aguántate, que hoy es sábado. ¿Cómo se te ocurrió dar a luz un sábado? ¿Y cómo te accidentaste un sábado? Véndate un poquito hasta que pase el sábado y después tú vas a emergencia. Terrible, mis hermanos. Si recibe el hombre la circuncisión en sábado para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en sábado sané completamente un hombre? Otro criterio: no se debe cargar el lecho. ¿Saben lo que es el lecho? Una camilla que se puede doblar y usted puede cargarla. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. O sea, ya está violando el sábado. ¿Por qué? Porque sanó, no se podía. Y tomó su lecho y anduvo, y era día sábado aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es sábado hoy, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le dijo: bueno, el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en sábado. ¿Se dan cuenta que lo que Cristo no obedecía eran los criterios de los fariseos? Obviamente que Cristo nunca se iba a someter a un criterio como tal. No, tú tienes el poder del milagro, pero esa jorobada que vino a la iglesia, ella puede aguantar hasta mañana. No, ese tiene 38 años ahí tuyo. Déjalo, que un día más no es nada. O sea, ni siquiera estamos hablando de enfermedades de emergencia, estamos hablando de enfermedades crónicas. Porque en los criterios de los fariseos, hasta hoy en día, si la enfermedad es crónica o incurable, no se puede hacer nada en sábado. Tiene cáncer y hoy le dio un dolor de eso que le dan a la persona con cáncer, que se aguante. Se aguante, como quiera no lo vamos a curar de cáncer. Terrible, ¿verdad, mis hermanos? Eso fue lo que Cristo jamás se sometería, obviamente. No se debe arrancar espigas para comer. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un sábado y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, esos eran los más chismosos que habían y los más pendencieros. Wow, por un sembrado andaban ellos seguramente cayéndole atrás. Aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Arrancar espigas y comérmelas no es lícito. En este caso, bueno, el de la camilla, déjeme decirle que usted puede encontrarlo en una de las obras del judaísmo que se llama la Mishnah. Dice que si el hombre está enfermo y usted lo va a cargar en la camilla, está bien. Pero si usted va a cargar la camilla sola, está mal. Es terrible. Y ya mencioné lo de la enfermedad, que si es crónica, que se aguante. Si es una emergencia, sí, pero si no, no. Y lo de las espigas, mis hermanos, ahí hay 2 pecados, no de Dios, sino de los fariseos. 1, arrancaron. 2, estregaron en la mano. Según ellos, el arrancar la espiga, o así más bien, ya eso era cosechar. Eso es como irse al campo y hacer la cosecha. Y estregarla era como trillarla. Absurdo, ¿verdad? Cristo nos enseñó que si usted un sábado anda por un campo y hay un manzano o un mango, eso no es nada que usted arranque el mango y se lo coma. Ahora no agarre un camión y diga a vaciar la mata.
No, yo no estoy diciendo eso. Si te arrancan unos par de manguitos y están comiendo, eso está bien. Eso fue lo que pasó aquí. Tenían hambre y comieron. Pero ellos decían, no, eso no está permitido. Vete a tu casa, lo que hay allá, eso tú te lo comes. Y también no se debe hacer lodo ni untura. Y Jesús precisamente a propósito se lo hizo. Y dentro de eso está el que no se puede escupir en sábado. ¿Saben por qué? Porque eso es regar. Eso es como si estuviera regando agua. Yo sé, suena muy absurdo, pero lo que estoy diciendo es verdad. Por eso, ¿usted cree que Jesús se iba a someter a eso? No, hombre. Claro que no. Por eso ellos dijeran, no, este no guarda el sábado. Claro, ni yo lo guardaría así. ¿Quién va a guardar el sábado con tanta cosa así? Un sábado así no es un sábado de delicia, es un sábado de estrés. De estrés. Otro ejemplo de ellos, un pañuelo. Si usted tenía gripe y tenía que usar pañuelo, tenía que coserlo en la camisa. Porque si lo cargaba, eso era cargar. Y como Jeremías dice, no meter cargas en el día de reposo. Y eso era una carga, el pañuelo. Pero si lo ponía cosido en la tela, pues ya eso era parte de la ropa. Terrible. Terrible lo que el diablo hace contra el sábado. Y en este caso, cuando Jesús hizo el lodo, aquí hay muchos dominicanos, así que lo van a entender más quizá que los demás. Eso es como hacer mezcla de cemento. Como hizo el lodito, él hizo la mezcla. Y está prohibido en el judaísmo. Y la untura, porque se la untó, también estaba prohibido. Wow, mis hermanos, ¿por será que...? Ya para terminar, en esas obras, en la Mishnah y el Talmud, tiene 6 órdenes, que sería como decir 6 tomos. Y hay una orden que se llama Moed. Moed es una palabra hebrea que quiere decir festividades. Y en el primer tratado, que son 7 tratados, está el Shabbat, el sábado. Tiene 24 capítulos donde habla de 64 reglas o cosas que usted no puede hacer en sábado. Como las cosas que hemos mencionado y muchas cosas más. El elevador, no pueden usar el elevador, algunos no pueden usar un carro. Y electricidad, no podían encender una vela, pero sí podían decirle a un griego, enciéndeme el fuego. Los pasos que lo vimos en el libro de Hechos. No, si de aquí a aquí tú caminas, está bien, pero si pasas de ahí, ya violaste el sábado. ¿Y cómo yo me hago? Porque yo tengo que caminar más de ahí. Bueno, el viernes tú vas y pones algo, aunque sea una mesita, y cuando tú llegues ahí, se va a recontar de nuevo. Son cosas absurdas, mis hermanos, son cosas extremas, que nadie se va a someter a eso. ¿Con qué me presentaré a adorar al Señor? Especialmente para nuestros amigos. Hemos presentado la palabra de Dios. El Señor te ha dicho, oh hombre o mujer que estás aquí esta mañana, en qué consiste lo bueno y qué es lo que Dios espera de ti. Que hagas justicia, que seas fiel y leal y que obedezcas humildemente a tu Dios. Que Dios nos ayude, tal como decía Missouri en el canto. ¿Cómo guardaré el sábado? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Dios nos bendiga y tengamos un feliz resto del día sagrado.